freestyle nunca para y está lleno de jóvenes con talento para los que improvisar es su verdadera pasión. Ya pudimos verlo en la primera temporada con todos los aspirantes y anfitriones que lo dieron todo. Y por supuesto con Titus, nuestro ganador. Ha llegado la hora de volver a mirar en el underground de nuestro país. Volvemos a la carga para encontrar la nueva cara del freestyle. Se acabó la espera. Réplica está de vuelta. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. El freestyle está lleno de matices y si quieres ser el mejor, cuanto más rica sea tu manera de improvisar, más recursos tendrás para vencer a tu rival. Una de esas cosas a valorar es la energía, la fuerza con la que te subes al escenario. Controlarla a veces no es fácil. Los anfitriones del programa de hoy saben de sobra de lo que estoy hablando. Ellos son los máximos exponentes de la escuela valenciana, dos grandes rivales en la batalla y buenos amigos en la realidad. Mi freestyle yo creo que es único porque he conseguido mostrar mi esencia, algo más musical y versátil, cosa que no se suele mostrar en las batallas de gallos. Yo considero que mi freestyle es muy elaborado, sobre todo, que intento ser muy completo. No me gusta centrarme a lo mejor en un aspecto en concreto, me gusta englobar lo máximo posible. Si te tuviera que decir una virtud de Hander, pues yo creo que el sentirse ganador, el tener en la cabeza que va a ganar y creérselo. Yo, si tuviera que decir una virtud de RC, sin duda serían los bíceps. Me encanta eso. No, me gusta el poder de autoconvicción que él tiene con él mismo. Yo creo que como freestyler voy sobrado de, como bien ha dicho Hander, de autoconvicción. Creo que muchas veces me da igual el rival que tenga porque la batalla más importante para mí es contra mí mismo. Yo creo que mi exceso de chulería, a lo mejor, en el escenario es un toque bastante característico y único mío que, bueno, es algo de lo que siempre voy sobrado. Para llegar a la élite del freestyle yo creo que son necesarios valores que ya están muy repetidos, como por ejemplo son la constancia y la perseverancia, pero me parece también muy importante algo de lo que no muchas veces se habla y es el talento. Es verdad que para llegar a la cima necesitas, como dice él, tener el talento porque es muy importante. No todo el mundo que le das un balón en el pie sabe utilizarlo y en el freestyle pasa igual, pero sí que es verdad que si no te centras en lo que realmente quieres conseguir, no lo vas a conseguir nunca. ¡Ey, yo! ¿Qué onda, los pibes? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, ¿Pasado, guapo? ¿Bien o qué? Muy bien, muy bien. Te queda muy bien estar ahí sentado, te lo juro. Te falta una liana y muy bien. Se le ve muy mono, ¿no? Gracias, bro. Oye, tenía muchas ganas de tener un réplica. Igualmente. Estáis por aquí. Yo sé que ha sido complicado de cerrar la negociación con superestrellas como vosotros, pero... Muchas gracias, tío, por los halagos, Eres un máquina, tío. Muchas gracias. Se agradece. Es un honor siempre. Oye, en este año tan raro, que me ha pasado de todo, yo empiezo así las canciones. ¿Cómo lo habéis llevado, Hander? ¿Qué ha pasado contigo, con tu freestyle? Porque supongo que bueno, la caída de eventos, en fin, ¿qué has hecho? ¿Has dejado de improvisar? ¿Has seguido improvisando en privado? Al contrario. Creo que he aprovechado para entrenar un montón en casa. La verdad es que creo que incluso me ha venido bien porque llevaba mucho tiempo que no me apetecía entrenar, ¿sabes? Que claro. Entrenaba como por obligación, en verdad. Y la verdad que ahora al tener tanto tiempo libre y tan pocas cosas que hacer, me ha aprovechado un montón para entrenar, la verdad. Así que con el freestyle contento. ¿A tope? A tope. ¿Y tú qué? ¿Has rapeado? Pues yo la verdad que freestyle lo he dejado un poquito de lado, o sea, me tiraba algún freestyle para no olvidarlo, pero he estado centrado con la música a tope, que también me ha venido muy bien porque llevábamos un tiempo muy bestia y parar y poder dedicarle tiempo a la música, que es algo que es muy importante en mi vida, tío, ha sido brutal. Oye, esto me interesa, pues tú también estás haciendo música. No sé si estáis de acuerdo conmigo que el cerebro funciona, al menos creativamente, totalmente distinto cuando haces freestyle a cuando haces música, a no ser que tus canciones al final sean freestyles elaborados, que les pasa mucho. Hay muchos casos. ¿Cómo os planteáis? O sea, ¿cómo olvidáis la parte de freestyler cuando hacéis música?
Pues tío, a mí me pasa una cosa muy extraña, porque claro, yo tengo un perfil dentro del freestyle que es como muy musical y la gente se espera de mí pues, que haga reggae, que haga rap y tal. Entonces cuando en mis canciones a veces hago pop, me la juego a hacer algo más y a la gente me suele pedir reggae y rap y como que me intentan clasificar y eso me genera un... Ahora no quiero, ¿sabes? Es como me pongo en plan rebelde y quiero como que mi música no tenga una etiqueta predefinida y es lo que intento. Tú, sin embargo, eres más rapper. Sí, yo la verdad es que me cuesta sobre todo el hecho de que la gente también, es verdad que en el freestyle, como dice él, nos tiene un poco catalogados y es verdad que mi freestyle a lo mejor se caracteriza por muchos juegos, muchas filigranas que luego al final en una letra no me sale. Tío, no sé a quién le oí una frase súper bonita que me parece que lo define perfecto, que es que el freestyle es el amante y la música es la mujer o la pareja estable. Me parece súper bonito porque creo que el freestyle es algo muy intenso pero a la vez efímero que se pierde en el momento, pero eso tiene un contenido muy bonito, pero en la música queda para siempre y es un legado que vas a dejar para el futuro y para la gente que te escuche, que por ejemplo Pau Donés o personas que han dejado su legado y que una vez se vayan siempre van a estar dejando su legado en la música, es muy bonito. Pues tío, sabes que tengo que revisar un poco mi vida porque llevo 20 años con la amante. Está complicado, o sea, como que mis prioridades están un poco mal. Oye, y ya volviendo a nuestra movida freestylera, estamos buscando las nuevas caras, sacándolas del under, así que vosotros, como embajadores de nuestro capítulo, siempre he querido decir algo así en mi vida, y ya se ha dado ahora, habéis tenido que traer cada uno a una persona que os represente, que pensáis que merece la pena que se exponga de manera más guay, que todos conozcamos su talento. Así que quiero que la persona que tú has traído me la defina en 2 palabras. Sin decir quién es. Ajá, sin decir su nombre. Vale. Yo te diría callejero ¿Ok? y agresivo. Vale. Creo que lo Puede define. ser Julio el Feroz, perfectamente. De hecho, creo que ha empezado a batallar ahora. ¿Sí, en serio? No sé, espero Yo que no me no. quiero enfrentar igualmente. O sea, No va a me da ganar miedo. seguro. Vale, ¿sabes que Titus, que ganó la anterior temporada de réplica, Correcto. es muy de ese palo? Pues... Yo a Titus diría que es más gracioso callejero. Sí, pero sí, sí. Va por Este ahí. es más serio. Ok, es más serio. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Pues yo al mío le veo un estilo muy personal y propio, y culto. O sea, siempre suelta referencias muy rebuscadas y creo que es lo que me ha gustado para traérmelo como mi La representante. vuelta de tuerca, ¿no? Efectivamente. Yo quiero conocer al culto, vamos a decirlo así. Es la Venga. palabra que tú has elegido. ¿Me llevas a conocerlo? Vámonos. Vámonos. Oh, yeah. Te va a costar poco saltar. Bien. Tú eres un tío atlético, Tenía que haber coño. puesto el brazo para que... Yes. Vale. Pues tío, el otro día me encontré un caniche, ¿vale? Con una historia impresionante. El primer candidato, según RC, tiene un estilo personal y culto. 2 grandes virtudes que te pueden hacer ganar una batalla. Espero que hoy las ponga en práctica. Para mí el freestyle es una herramienta, la herramienta que más a mano tengo, a través de la cual me es más fácil hacer llegar mi música a los demás. Mi freestyle, si lo definiera con una palabra, sería complicado, creo, porque tanto para el lado bueno de la palabra como para el malo, creo que sería la mejor opción, si lo tengo que definir. Mis virtudes como freestyler yo diría que son las mismas que los defectos. Es la propia complicación que siempre busco a la hora de ejecutar el freestyle, es lo que me juega más en contra luego para resolver las situaciones. He venido a réplica para demostrar que la tendencia simplista a la que se está agregando el freestyle no tiene por qué siempre ser así y que se puede unir la complejidad y la improvisación en uno solo. Si valoro a Nasser es por exprimir las ocasiones, por su exceso de constancia y por la magia que dispone. Soy expositor de frases, multiplicador de errores, porque pase lo que pase siempre pude extraer lecciones. Yo. Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Todo muy bien, tío. Muy bien, pasa, encantado, tío. Nasser? ¿Qué pasa? De conocerte. El auténtico representante. Oye, que te has venido aquí a la antena parabólica para ver si hay Spotify. ¿Te carga el YouTube bien? Sí, la verdad es que los Va anuncios bien, ¿no? del Premium me los tira que te cagas. O sea, no se te ha parado los vídeos del Nada, Force. en ningún perfecto. momento. De puta En madre, ningún me alegro momento. mucho. Oye, encantado de conocerte. Gracias por Igualmente, estar aquí tío. con nosotros. Un placer. Este hombre de aquí ha dicho de ti 2 palabras. Te ha definido con 2 palabras, que son A ver. personal y culto. No a ti, tu freestyle. ¿Entiendes? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Tú qué hubieras dicho? Sí, podría decir que estoy de acuerdo, la verdad, porque si tuviera que decir una característica de mi estilo, siempre ha sido muy personal, es que lo has dicho muy bien. Personal. Tengo una forma muy
muy personal de expresar las cosas, de transmitir las cosas. Y bueno, la segunda palabra, al fin y al cabo, cada uno habla de lo que sabe, sepa más, sepa menos. A veces quien menos sabe es el que parece que sabe más. Así que, al fin y al cabo, es compaginar un poco lo que sabemos. Dando barras ya ahí. Ya, Ya está rebuscando, ¿ves cómo yo lo ¿Os conocéis sabía? de hace mucho tiempo vosotros? Pues unos cuantos Sí, años. a lo Yo tonto, cuando que ya empecé, os tenéis yo cuando cariño. empecé, sí, ellos ya estaban por ahí dando... Como para llevarlo en la camiseta. Ok. Sí, Ahí se ha pasado, Tanto Claro. cariño no. Tanto cariño no había. O sea, Intencionado, encima sí. sacándome fumando, que sabe que no me gusta enseñarlo, tío. Perjudicial. Claro. Oye, y dentro del freestyle, analizándote a ti mismo, ¿qué es lo que más te mola de ti? Que tú digas, mira, yo tengo esto que no lo tiene nadie. Pues si tuviera que decir algo sería la capacidad que tengo para complicarme y salir airoso. Pues me meto en unos jardines yo solo que no sé ni dónde me he metido. Ok. Y luego al final, cuando acaba el patrón, siempre pienso, hostia puta, pues he salido, ¿Has salido? del jardín. Y Coño, a pues veces eso- me cuesta, pero O sea, suelo como salir. que... Vale, eso me mola porque un truco que hay, no sé si compartís esto vosotros, un truco que hay como para no meterte en el jardín es como ya saber cuándo empieza el compás, cómo va a terminar el compás, entonces así es más difícil meterse en un jardín. Entonces supongo que tú eres más de... A ver lo que cae. A lo que Yo voy para adelante. Yo muero matando, siempre tiro para adelante Claro. y si te digo la verdad, el 98% de los patrones que tiro no tengo ni idea de cómo van a terminar. Ok. Porque Y es algo curioso, bro, porque además suele tener mucha coherencia en todo lo que dice. Pero lo difícil, porque con coherencia, ok, entiendo que se puede hacer, pero lo difícil es tener un remate Un remate que acorde. esté guapo, Sí, ¿verdad? ¿no? Y Como- siempre que son cosas acompañe. muy sorprendentes. A eso me refería con culto, que son referencias que no solemos utilizar las de siempre, o sea, no que se repiten, pero él no suele repetir. Bueno, chavales, el reto que vais a hacer es el siguiente, ¿vale? Aprovechando esta antena parabólica, he pensado que podíamos lanzar un mensaje al espacio exterior. Entonces se lo vamos a mandar a los alienígenas. Así que rapeando les vaya a vender la Tierra, literalmente. Oye, venirse para acá, que aquí tenemos esto y tenemos lo otro, o si queréis putear la Tierra, haced lo que queráis. 4x4, empiezas tú, Hander, ¿te parece bien? ¿Te ves con ánimo para vender la Tierra, nuestro planeta? Venga, me veo. Ok, pues en 3, 2, ver. 1 y... Ok, ¿estáis ahí? ¿Me podéis oír? No sé si estáis por ahí, pero os quiero dedicar esto por mi país. Vendríais a la tierra para escuchar nuestros frees y os quedaríais en ella por la comida como Whis. Oye, os esperamos aquí, quiero que seas el huésped. Aunque si vienes a molestar, mejor ni te molestes. Quiero que vengas extraterrestres. Tenemos montaña, playa y un flow como este. ya os vendo la tierra como una muñeca de porcelana. La ven los aliens, se le cae la baba. Querían comprarla, pero para pagarla no llega. No me pagan, venden por Sky Scanner, no me da la gana. No me da la gana, esto es punto aparte. Oye, extraterrestre, lo siento, no puedo llegar a Marte. Así que bienvenido a la Tierra. No sé, esto para mí nunca me aterra. Oye, me da igual que vengan de otro lugar de la tierra, ya que encontrarán aquí paz y guerra. Eso me aterra, yo le voy a dar con mente sin ya letras. Y por esto dicen que RC es flow de otro planeta. Aquí en la tierra la vendemos con pasión. Puedes saborear un hot dog en calles de New York. Puedes rapear en las calles del Bronx o comer sushi en el Sapporo en una costa de Japón, bro. O en una costa de Japón, también podéis venir a la Tierra para comprobar nuestros flows. Algunos de Red Bull tienen un cinturón. Vosotros tendréis que conformaros con tener uno de Orión. Aunque no voy a mentir, también es como la luna y puede que tu tiempo después se te consuma. Vivimos en un lugar de hipocresía donde hay estatua de la libertad, pero libertad ni una. Si compran la tierra, los humanos ganan, porque ellos la pagan y luego desgraban. Que bajen los alienígenas a cubrir los errores que tenemos los terrícolas. Eso ha sido bien fuerte, un flow potente, un flow como este para que los extraterrestres vengan a verme. Pero lo siento, tengo algo que deciros, aquí está la vida inteligente. Yo, es sencillo, saco brillo a mis defectos. Me ¿Cómo? siento en el banquillo y veo pasar el tiempo. Luego les arrodillo cuando me pongo violento. Yo vengo de Saturno, voy con el anillo puesto. ¡Ya! Ok, Ya, muy va con bien. el- Oye, muy bien, chavales. Puta madre. El corte en la base ha quedado brutal. Entonces, ¿creéis que nos van a visitar después de esto? 100%. Yo O sea, creo que ni de coña, ¿eh? Brother, creo que ha llegado el momento de que sepa el nombre de su rival, ¿no? Y como, A ver, ¿Quién como será? lo traes tú, sorprenderme. Varo. Tu Varo. rival es Varo.
Enorme, Varo. Yo qué te voy a decir de Varo, tío. Es un chaval que lo he visto 1.000.000 de veces, he competido con él un montón de veces, le tengo mucho aprecio. ¿Te parece buen rival, entonces? Me parece un muy buen rival. O sea, a mí alguien contra más piñas me dé, más piñas le voy a dar. O sea, no, pero es que esa actitud a mí me mola. O sea, que va con actitud de nos vamos a partir la boca aquí. Nosotros vamos a ir a hablar con el chaval este. Perfecto. Con Varo y luego veremos si gana el callejero o gana el culto. O se puede hacer una fusión de los dos, ¿verdad? Y sacar una navaja y un libro, ¿no? Personaje definitivo, un libro con navaja, ¿no? Vamos a conocerlo, mi colega. Muy bien. Yo me he salido de los jóvenes por aquí como si fuera. La verdad, Chemi, que te las marcas con el maldito reto, es asqueroso. De hecho, lo he hecho horrible, o sea, pero horrible. Es decir, que vosotros dos me esperaba un poco más. Sí, o sea, ¿No has visto cara de ET? El reto que me ha puesto Skone, la verdad es que me ha parecido muy interesante, porque a mí todo el tema relacionado con la ciencia, con la divulgación, con cualquier paranoia extraña que me pueda construir yo en la mente, la verdad es que me encanta y me parece que la temática me viene muy al pelo, la verdad. Oye, Nasser, ¿qué? Tío, pues yo ya lo he dicho, que ha demostrado de sobra que viene aquí a ganar 100%. Cuando me han dicho que Varo era mi oponente, me ha alegrado un montón porque lo conozco, es amigo mío, lo conozco personalmente, considero que ha hecho muchísimo por la ciudad y, bueno, es una persona que te estimula constantemente, que es muy agresivo, muy directo, muy lineal y entonces me parece genial la batalla. Nasser ha demostrado una gran técnica a la hora de hacer free. Su oponente no lo va a tener nada fácil. Según Hander, vamos al encuentro de alguien que es callejero y agresivo. Sin duda muy distinto a su oponente. El día de hoy promete. No esperaba menos de los candidatos de estos dos grandes anfitriones. Para mí el freestyle es la libertad dentro del rap, que es hacer lo que quieras, cuando quieras, sobre el ritmo que quieras. Como freestyler yo creo que soy una mezcla entre agresividad, respuestas y estructuras. Mis principales virtudes creo que son la respuesta, la espontaneidad con la que hago todo, la actitud y que creo que muy pocas veces me quedo sin cosas que decir. Siempre hay algo que se me viene a la cabeza que creo que puedo cambiar. Vengo a réplica para demostrar que mi estilo puede ayudar a cambiar el freestyle y que tenga algo más de rap. Por el rostro serio que rompió el estereotipo. Cierra de portazo, pero no con el pestillo. Disculpa si te frustra no conseguir este brillo. No todos nacemos para hacerlo sencillo. Brother, encantado, ya sabes, y muchas gracias por estar aquí en réplica. El coleguita Hander te ha definido con dos palabras que son las siguientes, ¿vale? Que me hacen, por eso me he retirado tanto de ti, porque me da un poco de miedo lo que ha dicho. Me ha dicho que eres callejero y agresivo. En cuanto al freestyle, evidentemente. Tú eres una bellísima persona y de una cara que eres un ángel, ¿vale? ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, en parte sí, aunque cada vez me lo estoy quitando un poco más, sobre todo lo de agresivo. Porque... Pero claro, como que le pegaba a la gente en la batalla. No, pero a veces... Hacía terapia para... No, pero muchas veces por la voz se me iba... Ah, ok. Y eso no era bueno. A dosificar la energía. Sí. Me mola esa movida. ¿Y qué tal lo llevas? Bien, poco a poco también el estilo de rapear, cuanto menos agresivo eres, más lo cambias y bien. Pero tú rapeas más porque me mola como esta movida de que nunca ha salido en réplica del tema de dosificar la energía, que es muy importante. Tenemos 1000 ejemplos. El más famoso es como el de Papo, en la final aquella conmigo, que perdió la voz por sobrepasarse de energía. ¿Os ha pasado alguna vez una movida así? Sí. Sí. De hecho, al inicio yo tenía problemas de afonía. No era capaz de moderar y era por los nervios que perdía como los papeles y gritaba demasiado y perdía la voz. Y al final pues tuve que me apunté a clases de canto y a base de práctica he aprendido a utilizar el diafragma y a día de hoy puedo utilizar mi voz mucho mejor. ¿Qué tienes tú que no tienen los demás? Que tú dices, que esto es mío. Yo lo que creo que no tiene nadie y que es lo que me diferencia del resto es la respuesta al momento, el coger lo último que me dicen literalmente e intentar darle la vuelta en segundos. Me encanta esa movida. Oye, ¿y qué creéis vosotros, para que digáis cosas bonitas o cosas malas, que aporta él al freestyle de Valencia? Yo creo que lo que está haciendo ahora es mantener la esencia viva. Es verdad que no nos dejamos, a lo mejor, figuras como RC o yo, o gente que llevamos mucho más tiempo en las batallas, ver ya mucho por la escena underground. Y yo creo que es una de las personas que lo está manteniendo viva la esencia. Chavales, yo para el reto me gustaría ponerme ahí, que vosotros pusierais aquí para que sintierais la movida del fuego cruzado, del Call of Duty, porque igual se me escapa alguna para vosotros, que me caéis muy bien. Entonces, si os ponéis por aquí Ok. y a ver qué movida habéis pensado. Venga, pues hago la introducción. Ok. Antes
nos has dicho que convenciéramos a los extraterrestres de por qué tenían que bajar aquí. Vale, pues nos han escuchado y han dicho que esto es asqueroso y que no van a venir jamás porque lo hemos hecho terriblemente mal, ¿vale? Vale. Entonces, lo que van a hacer ahora es atacarnos. Vale. Y tenéis que convencer... Bueno, ahora tú di el reto. Tenéis que convencerlos de que tenemos que sobrevivir y que no nos pueden matar. O sea, que el ataque alienígena tenéis que sobrevivir la especie humana. Vale. Vale, venga. Pues 4x4, empiezas tú, empiezo yo. ¿Estáis preparados? Igual, lo que quieras. Pues ahora va a empezar tú. Bueno, no hemos sido muy cabrones, ¿no? No, está bien, coño, sí. Nos sí. hemos portado Vale, bien sí, y se muy parece bien. al anterior, me parece bueno. Vale, pues en 3, 2, 1 y... Ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es el varo en 3, 2, 1. Ey, ataques alienígenas están dentro de mi mente. Pero debe sobrevivir la gente. Yo tan solo te lo digo, el cerebro está oprimido y el conocimiento mentalmente está ausente. Está ausente, dímelo, bro. ¿Quién la clava mejor que yo? No vayáis a destruir mi mundo, por favor. Pensarán que el SOS es un paquete de arroz. Pensarán que el SOS es un paquete de arroz. Yo te lo digo y es verdad. Si llega un ataque alienígena demasiado pronto, se estaría perdiendo la esperanza en la humanidad. Por favor, no nos matéis. El planeta la vida merece. Es impresionante, de verdad. Los lunes 12 hasta los martes 13. A ver cómo defiendo eso, como vean vuestra batalla en la FMS. Como las vean, y es verdad. Yo tengo calidad, no uso rap ni nada para contaminar como contaminan. Si los aliens no los eliminan, mucho más no durarán. No durarán, mira, soy tela de bueno. Van a destruir el mundo entero con un platillo volante que dispara metralletas muy certero. Ellos tienen platillos, nosotros al misionero. Ellos platillos y nosotros al misionero. Yo la misión de ser el primer humano vivo o muerto. Mi cuerpo yo lo entierro y lo desentierro a la vez que demuestro cómo dominar el tempo. Ok, terminamos en esto. Normal si no nos respeta. Tratamos mal a ET que solo vino a estudiar la beca. Joder. Qué hermano, friki para todo. Qué rareamiento, ¿no? Ya, tío. Bueno, guay, ¿no? Está bien, está bien. Lo hemos sacado, ¿no, bro? Sí. Ok, pues yo creo que ya sí es el momento de que conozcas quién es tu rival. Por favor, Hander, haz los honores. Bueno, pues tu rival hemos decidido que va a ser Nasher. ¿Qué te parece? Pues que va a estar bastante guapo y que va a haber guerra allí. Ahí. ¿Me va a dar duro o no? Me Vamos gusta. a por él. Mandanguita. Bueno. O sea, Hander, Agresivo. ¿tú quieres que gane el tuyo? Hombre, Y tú querrás que gane el tuyo. No es que quieras que lo va a ganar. Ojo, mira cómo te hace la movida psicológica, no le A hagas ver, cada caso. uno ¿no? cree lo que quiere, luego los hechos. ¡Oh, baby! la batalla era con Nasher, ¿eh? Brother, ya habéis hecho mucho hype, ya habéis generado lo que tenéis que generar, ¿ok? Tu compañero ya está entrenando como, bueno, agredí un cámara y todo antes, porque está como, se lo está tomando muy en serio, o sea, está la cosa muy difícil. ¿Estás listo, no? Listísimo. Vale, pues en un ratito en la batalla final, te dejamos entrenando. Vamos a una vuelta. Vámonos, suerte. Gracias. El otro día me metí en un paquete de Winston, Churchill. El reto la verdad es que no me lo esperaba, no creía que iba a ser así, que íbamos a tener que hablar de alienígenas, pero bueno, dentro de lo que cabe ha estado bien, me lo he pasado bien y bien. Bueno, chavales, yo tengo que decir que a mí la prueba que me habéis puesto a mí me ha molado. Es imaginativa, oye, ¿cómo habéis visto a Varo en la prueba esta? Yo quizá he visto a Varo más frío que a Nasher. He visto a Nasher que se ha desenvuelto mejor en la prueba. Sé que Nasser va a ser un rival duro, pero si no pensase que le podría ganar no estaría aquí, así que vamos a por él. Bueno, chavales, ya estamos aquí en el momento final del episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Tranquilísimo. Tranquilísimo. ¿Y tú? Tú tienes el Trabajadísimo. semblante serio. Sí, Tú siempre. vienes a lo que hay que venir. Muy bien. Why not? Ok. Oye, ¿habéis visto el círculo este? Te voy a contar una cosa. Este círculo, el que pierda, es como el de ahora caigo, pero con el pozo del Mortal Kombat. O sea, es impresionante. Así que, chavales, la batalla final, ya está. Es a sangre, 4x4. ¿Quién parte? Nos lo hemos jugado a suertes Ok. y esta vez va a partir Varo. ¿Estáis listos? Estamos Listísimo. listos. Ganado a cero sangre. Máximo. Nos va a salpicar, nos tenemos que poner gafas de buzo. Ya Yo creo que dejaros. sí, ¿verdad? Pues nada, el ring es vuestro y la movida empieza en 3, 2, 1 y... Yo,
ha llegado el momento de hacer lo siento. No eres para tanto, tú eres la perseverancia, uno tras otro intento. Yo el perfecto ejemplo, llegar y besar el santo. Yo no soy pa' tanto, excepto cuando estoy cantando y mucho menos cuando estoy improvisando. Hermano, si pierdo la batalla por mis huevos la remonto. Yo no soy pa' tanto, pero tú eres pa' tontos. Yo no soy pa' tanto, yo no soy pa' tontos, yo soy el distinto. Tú, otro entre tantos que ya han visto. Tú pareces un viejo borracho que se afeita el mostacho, borracho de vino tinto. Sí, borracho, borracho, está avergonzado de su reflejo. Si quieres que te clave un punchline en la frente, te lo dejo. A mí no me mires con tus complejos, tu confianza en ganarme se está quedando muy lejos. Sí, tanto como tu posibilidad de demostrar con el rap calidad de dejar perplejo. Dices que eres el reflejo, el mejor de Valencia soy yo cuando me miro al espejo. Mira, primo, yo puedo dejar perplejo porque me centro y soy Michael Faraday con los catalejos. Lo estoy inventando lentes. Tengo frases perfectas, tonto, ¿acaso las entiendes? ¿Acaso las entiendes? ¿Acaso las entiendes? Lo que para ti es un nunca, para mí es un siempre. Tú eres un pirata por el catalejo, si no catas de lejos el ron tan cerca de tu muerte. Yo, ¿pero qué me estás contando, tonto? Solo hablas. Yo, cabrón, tú no tienes nada de tablas. Te regalé mi parque para que sueltes tus palabras, como el profe que se va del aula y el friki apunta al que habla. El friki apunta al que habla y luego está Nasser que la piensa y no la clava. Pareces un ministro en Turquía, día tras día te asoman las calvas. Mira, bro, no, solo me mareas y me tonteas. Tú te piensas más palabras que rapeas. Así que a mí no me vengas con tus movidas, que sabes perfectamente que yo no pienso en mi vida. No pienso en tu vida, no pienso en tu vida. Distribución organizativa para que tú la creas. Yo me pienso palabras cuando el pavo rapea. El problema eres tú, que solo piensas las ideas. Mira, bro, yo no pienso las ideas. Yo me conformo con hacer rap del bueno y me comporto. Controla más tus nervios, te estás enfadando, tonto. Controlas menos tu instinto que los pulgares de otro. No. Yo. Has parado batalla, enhorabuena. Menos mal que decías que preparadas no iban a ser ajenas. Controlo los pulgares de otro y a ti te va el morbo porque eres un león tonto muriendo contra este César. Estoy muriendo con el César. Lo que me hace este tonto no es flipante. Ahora tienes los dos cojones de decir que es preparada cuando te he dejado flipando 1500 en el parque. Muy bien, chavales. Madre mía, qué batallón. No ha habido sangre. Muy bien, muy bien. Por lo menos no ha habido sangre, os habéis portado. Hostia, no habéis dado duro, ¿eh? No, Estáis libres, bro. ¿eh? Muy bien. Claro. Joder, ha aparecido. Pues tío. nada, ahora a nosotros nos toca decidir parte qué ha dura. pasado aquí, pero de verdad, enhorabuena, tío. Espectacular, porque Espectacular, de verdad, los Brutal. dos, espectacular, increíble. Chavales, que te quiero. vamos a hablar un Hasta ratito luego. nosotros. A ver. En la final, la verdad es que, pese a que a lo mejor el público es uno de los factores que más influye en una batalla, me he sentido bastante cómodo, la verdad, y siempre competir con alguien que es capaz de sacar tu mejor nivel siempre es un gusto. En la final me he visto quizá un poco tenso de más porque también me tocaba empezar y no me gusta nada empezar porque lo que más me gusta es responder. Pero bueno, creo que he hecho el 8 bien, que he respondido todo lo que he podido y que he hecho lo que a mí me gusta, que quizá me hubiera gustado demostrar otras cosas que no me ha dado tiempo, pero que estoy contento con lo que he hecho. Bueno, al fin y al cabo, los jueces son los que tienen que tomar la decisión y ellos cargan la veteranía y la experiencia y seguro que toman la decisión adecuada. Bueno, chavales, si dais un par de pasos para adelante, por favor, que os vamos a contar cuál ha sido el veredicto y a mis colegas jueces y compañeros de vida también. Lo primero que tengo que deciros, independientemente del veredicto, y esto es de verdad, y bien sabéis que ya me conocéis un poquito que yo no os regalo movidas, ha habido muchas batallas muy guapas aquí en réplica, tío, todo el mundo que ha venido la ha hecho genial, pero personalmente a mí es la que más me ha molado de todas las finales que he visto, ¿vale? Así que Muchas gracias por la parte que me toca. Gracias a vosotros por estar en el programa y por haberlo hecho así, volcaro así. El veredicto ha sido complicado, de hecho al final ha sido como por un voto literal, que pensará, bueno, sois 3, tampoco es que sea así, bueno, pero ha sido por un voto literal, también es verdad, ¿sabes? Y el ganador es, ¿qué lo quiere decir? De los dos valencianos. Al entrenador del Pokémon, ¿no? Al entrenador, vale, pues el entrenador que lo diga. El ganador es 3, 2, 1 y... ¡Nasser! Menudo batallón, ¿eh? Lo has hecho muy bien, no te rayes Hermano, para nada. increíble, Muy bien ¿verdad? hecho, tío. Oye, gracias por... Qué hijo de puta, qué bien. Muy bien. Brother, recordarte que tú ya estás clasificado para el evento final de réplica, donde te enfrentarás al ganador de cada episodio y de ahí saldrá por la nueva cara del freestyle en español. Así que, oye,
¿Tienes alguna palabra para tu compañero, para darle ánimo? Que no sé, no tengo dudas de que vas a ganar, así que tranquilito y para adelante, bro. Es un colega, hermano. Es un colega. Yo aquí no rivaleo así. Así que, chavales, Ander, RC, muchas gracias, bro, por haber compartido esto conmigo, la verdad. Me lo he pasado súper bien con vosotros, me habéis reído mucho. ¿Habéis estado a gusto? Todos, ¿eh? Os lo pregunto en réplica. Sí, muy bien. ¿Habéis pasado guay? Sí. Pues nada, yo estoy esperando el gorro cóstero, que creo que está por allí, así que nos vemos. ¿Vale? Venga, chavales, que vaya bien. Dame otra cuidado. palmadita, Chemi. Además, tú lo notas mucho porque... Bueno, bro. Cuando los jueces me han dicho que había ganado la competición, la verdad es que me ha alegrado un montón. Tenía muchísimas ganas de volver a activarme un poquito más en el freestyle y me parece que esta ocasión ha sido increíble y le agradezco muchísimo. Nasser se ha convertido en el vencedor de hoy tras un batallón contra Varo. Ambos han demostrado un gran ejercicio de talento y compañerismo. Sin duda, Ander y RC pueden estar tranquilos, ya que el freestyle de su tierra está en perfectas condiciones. Sigo mi camino en busca de nuevos talentos. Nos vemos en el próximo episodio.